Adentrándonos en la exposición de la cosmología y simbolismo, de manera introductoria destacamos cómo los objetos en oro no eran simples adornos, sino símbolos con significados espirituales y sociales complejos. El oro, por su brillo y durabilidad, era considerado un material sagrado que representaba la presencia del sol o de deidades solares. Y como dicho material y significado se utilizaba para crear de manera artesanal muchos objetos, herramientas y esculturas con significancia del entorno y espiritualidad que rodeaba la vida de las culturas indígenas colombianas. Tal como se aprecia en las exposiciones, en este momento se observó la orfebrería reflejada en piezas como pectorales, diademas, brazaletes, aretes, collares y narigueras que eran utilizados en ceremonias para distinguir a los chamanes y líderes, intermediarios del mundo terrenal y espiritual del cual se destacaba la interacción armoniosa con la naturaleza. Por otro lado, una pieza a destacar en la exposición de cosmología fue el siguiente recipiente para cal de los Quimbaya del Cauca Medio, que se hizo con el significado de representar la estructura del universo y la imagen del territorio. Además, no solo los quimbayas compartían esta visión. En la cultura tairona, la presente cerámica representaba en las ceremonias colectivas y los bailes ancestrales acompañados de rezos y música que, al igual que el recipiente de oro anterior, daba comunión intensa entre los cosmos y sus divinidades con la tierra. Para el caso de estas cerámicas, era la representación de las casas de los caciques que funcionaban como núcleo de poder, economía, política y espiritualidad, creyendo en la mayoría de casos que se ubicaban en el ombligo o centro del universo. Hablando de otro tema, dentro de este museo encontramos una reconocida pieza de orfebrería quimbaya del Cauca Medio. Este famoso poporo lleva como historia que por el mismo el Banco de la República decidió iniciar en 1939 el Museo del Oro. Este poporo, mediante su forma redonda y curvada, hace representación al género femenino. Otro aspecto a destacar en el Museo del Oro fue el simbolismo y la cosmovisión que involucraban también el animismo y simbolismo animal. Los animales representados en las piezas de oro como jaguares, ranas y aves eran símbolos de poderes específicos. El jaguar asociaba con la fuerza, las aves con el mundo superior y las ranas con la fertilidad y la vida. Entonces, el chamán jaguar veía con ojos de felino su entorno, a los demás jaguares como humanos y las personas de su comunidad como presas. Esto aterraba a la población debido a su significado, dándole una connotación de peligro y muerte. Asimismo, se podría apreciar cómo estas mismas piezas se representaban elementos del jaguar, ya sean por sus mismas garras que daban la sensación del peligro o la misma máscara o plato del jaguar. Refiriéndonos a la muerte como un aspecto muy destacable en la religión de las culturas indígenas, la orfebrería tenía un rol destacado en los rituales funerarios, ya que se han encontrado ajuares funerarios en los que los difuntos eran enterrados con piezas de oro, lo que simbolizaba su preparación para la otra vida. En algunas culturas, como la quimbaya, las tumbas incluían figuras en oro llamadas tumbadas, que aseguraban protección espiritual para el tránsito hacia el más allá. Dominantes que habitaron el territorio colombiano, los quimbayas. En el Museo de Oro de Bogotá su legado se conserva a través de increíbles piezas de cerámica y orfebrería que nos revelan mucho sobre sus creencias y su forma de vida. Los quimbayas fueron maestros en el arte de la orfebrería y la cerámica. Este pueblo habitó la región central de Colombia, lo que hoy conocemos como el eje cafetero. Su habilidad para trabajar el oro y la cerámica los convirtió en una sociedad reconocida por sus creaciones detalladas y profundas creencias espirituales. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran las urnas
cinerarias y las figuras antropomorfas. Estos objetos acompañaban a los muertos en sus tumbas, simbolizando la creencia en la vida después de la muerte y el papel protector de los ancestros. Estas figuras de cerámica son un claro ejemplo del arte quimbaya. Las representaciones humanas como esta tenían múltiples significados. En muchos casos, estas figuras representaban a personajes importantes de la sociedad, como jefes o sacerdotes, o eran un símbolo de protección para el difunto en su viaje al más allá. Algunas de estas figuras también estaban relacionadas con rituales de fertilidad o de agradecimiento a los dioses. La pose de estas figuras y su expresión sobria nos permiten intuir que su papel en las ceremonias tenía un profundo significado espiritual, reflejando la conexión de los quimbayas con la naturaleza y su visión cíclica de la vida y la muerte. Sin embargo, si hay algo que se distingue a los quimbayas es su increíble manejo del oro. El oro en las culturas prehispánicas no solo tenía un valor estético o material. Para los quimbayas, el oro era un símbolo de poder, espiritualidad y conexión con lo divino. Creían que el oro tenía la capacidad de captar y transmitir la energía del sol, uno de los elementos más sagrados. Por ejemplo, el poporo quimbaya que vemos aquí no era solo un objeto decorativo, los poporos eran utilizados con ceremonias rituales, especialmente en la práctica del consumo de hojo de coca, una actividad sagrada que los conectaba con el mundo espiritual. La forma y los detalles finamente elaborados de cada pieza tienen un significado ritual que trascendía de su valor físico. Muchas de las piezas de oro que encontramos en el Museo del Oro fueron halladas en tumbas, lo que sugiere que estas joyas y adornos no solo eran símbolos de estatus durante la vida, sino también ofrendas para los dioses o para acompañar a los muertos en el más allá. Estos objetos eran entregados a los difuntos para asegurar su bienestar en la otra vida y garantizar la protección de las divinidades. Las figuras antropomorfas y zoomorfas hechas de oro también eran utilizadas en ceremonias religiosas. Estas figuras representaban a dioses, espíritus o seres sagrados que protegían a las comunidades y mediaban entre los seres humanos y las fuerzas de la naturaleza. Las figuras y las piezas de oro de los quimbayas nos cuentan historias sobre su sociedad, sus creencias y sus rituales. Para ellos, el oro no solo era un metal valioso, sino un medio de comunicación espiritual. Estas piezas, ya sean de cerámica o de oro, nos permiten vislumbrar un mundo donde lo material y lo espiritual estaban íntimamente entrelazados. En el Museo del Oro nos dimos cuenta de que se han realizado cuidadosos procesos de restauración y conservación para preservar las piezas prehispánicas de oro. Aparte de oro, tiene otros materiales que forman parte de su colección. Estos buscan detener el deterioro natural de los objetos y, en la mayoría de los casos, devolverle su apariencia original. Casos como la limpieza y estabilización. Este es uno de los pasos iniciales en la restauración de piezas de oro en la limpieza, ya que muchas de ellas pueden estar cubiertas de sedimentos o restos de oxidado. La limpieza se realiza con métodos que no dañen la superficie, como cepillos suaves, ultrasonido y en algunas ocasiones sustancias químicas controladas. Otro caso es el análisis de materiales. Las piezas se analizan en profundidad utilizando técnicas no invasivas como la microscopia electrónica o el análisis de fluorescencia en rayos X. Estos análisis lo que nos permiten es entender la composición exacta de las piezas para poder asimismo identificar los tipos de aleaciones y determinar una mejor limpieza o una mejor forma de intervenirlas, sin alterar su estructura original. Consolidación y reparación.
En el Museo del Oro también se encuentran algunas piezas que presentan fracturas o debilidad estructural debido al paso del tiempo. Los restauradores emplean técnicas de consolidación. Esto lo que hace referencia es que deben reforzar las zonas debilitadas. Esto se puede hacer aplicando adhesivos especiales o resinas. Estas resinas son reversibles, lo que quiere decir que pueden ser removidas en el futuro sin dañar la pieza. Cuando no es necesario realizar alguna reparación, los restauradores utilizan material que son compatibles con los originales y que no altere su apariencia estética. La conservación preventiva. Además de los procesos de restauración activos, el museo emplea medidas de conservación preventiva. Esto es para evitar que las piezas sufran deterioro adicional. Esto incluye en sí poder controlar el ambiente en las salas de exhibición y almacenamiento, regulando así la temperatura, humedad y exposición a la luz. Finalmente, la documentación y monitoreo. Esto hace referencia a que cada pieza es meticulosamente documentada. Esta documentación incluye fotografías, análisis previos y posteriores al proceso, así como descripciones detalladas de los procedimientos llevados a cabo. Muchas piezas están sometidas a un monitoreo continuo para poder así asegurarse de que los procesos de conservación sean efectivos a lo largo del tiempo. Inaugurado en 1939, el Museo del Oro se ha convertido en un símbolo de la riqueza cultural y la diversidad étnica de nuestro país. Con más de 34.000 piezas de orfebrería prehispánica, el Museo del Oro no solo exhibe la destreza artística de nuestros ancestros, sino que también nos conecta con nuestras raíces. Cada objeto en sus vitrinas cuenta una historia, un relato de las comunidades indígenas que habitaron estas tierras mucho antes de la llegada de los colonizadores. La orfebrería en Colombia no es simplemente un arte, es una manifestación de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. A través de estos objetos entendemos cómo las culturas indígenas interpretaban el mundo que les rodeaba, su relación con la naturaleza y lo sagrado, y cómo buscaban plasmar su identidad en cada pieza que creaban. En ese sentido, el Museo del Oro actúa como un puente entre el pasado y el presente, permitiéndonos recuperar y valorar nuestra herencia cultural. Además, el museo desempeña un papel crucial en la educación y la sensibilización, ya que al abrir su puerta a visitantes de toda parte del mundo, nos invita a compartir nuestra historia y reconocer la diversidad que compone la identidad colombiana. En un país donde lamentablemente las diferencias culturales son tan marcadas, el Museo del Oro nos une en un sentido de pertenencia y orgullo. Nos recuerda que, aunque tengamos diversas raíces y tradiciones, hay elementos que nos conectan como colombianos. La construcción de una identidad nacional sólida también implica el reconocimiento de nuestra historia compleja y a veces dolorosa. El Museo del Oro, al mostrar tanto los logros como los sufrimientos de nuestros antepasados, nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. A través de la historia aprendemos a construir un futuro en el que la inclusión y el respeto por nuestra diversidad sean fundamentales. Por lo que podemos decir que el Museo del Oro no solamente es un lugar en donde se custodian las piezas de oro y metales preciosos, es un espacio vital que enriquece nuestra identidad nacional, nos ofrece una oportunidad para conectarnos con nuestro pasado, valorar nuestras diferencias y construir un futuro más unido. En la experiencia al visitar el Museo del Oro, nos inspiramos por las historias que las piezas cuentan, ya que al hacerlo no solamente aprendimos sobre nuestra historia, sino que también nos acercamos más a la que es la esencia de lo que significa ser colombiano. Muchas gracias por su atención.